tóxico porque pertenece a una especie que llamamos Chlorophyllum mollitis, que son esta especie, y en Colombia sí que hay esta confusión. Si ustedes van aquí a Santa Elena y cogen la transversal que va hacia la centralidad de Santa Elena, siempre hay parches de macrolepiota colombiana. Pero si ustedes se van hacia la ceja, si bajan por encima de los 1500 metros, ustedes pueden encontrar este hongo y se pueden confundir. Por eso, el tema de la esporada hay que hacerlo, ¿sí? A mí personalmente la esporada verde me causa alergia en los ojos. No todo el mundo tiene eso, pero a mí me causa alergia. Entonces, por eso, digamos que hay que aprender con los expertos, salir al campo para poder ir distinguiendo estas especies, ¿no? Ir aprendiendo y uno les va enseñando de cómo distinguirlas. Por ejemplo, en Boyacá, que hay una cultura de consumo de hongos, la gente sale a recolectar en época de lluvias, uno puede ver en los mercados a veces que consumen hongos, o en las comunidades indígenas amazónicas, ellos saben cuáles son sus especies comestibles. La manita panterina, esta foto de la manita panterina es de Canadá. No sé, a los que están en redes sociales, Juanita Lara, así la llaman, no importa. El año pasado hubo un caso de muerte de 2 chicos de 19 años en el municipio de Palestina, Huila, y colocaron en las redes, el periódico local, que se habían envenenado con amanita panterina. Para corregir esto, amanita panterina no está registrada en el país porque nosotros no tenemos el árbol con el cual se asocia. Esto es una especie europea que fue transportada a Norteamérica, que es otro país, otra zona con estaciones. En Canadá, por ejemplo, ustedes lo pueden encontrar. Yo la conocí en China. No sé, César, si panterina hay en México. Sí, claro. En México, que tienen algo de estaciones y que tienen además el hospedero, hay amanita panterina. En Colombia, nosotros no tenemos amanita panterina, pero tenemos una hermosura de amanitas, que yo las llamo hermosas pero peligrosas, como las mujeres colombianas. Entonces, las encontramos, la muscaria, que es la más famosa, que todo el mundo, o sea, el público en general se emociona mucho por este hongo, el rojo con pequitas blancas, el de Mario Bros. Pero este hongo es una especie invasiva, llegó con el pino, ¿sí? Esta especie que llegó con el pino, desafortunadamente, en el campo les gusta sembrar pino al pie del roble, y esta especie es mucho más agresiva y puede desplazar a las especies nativas del roble e invadir los bosques del roble, que estos, por ejemplo, tenemos evidencia de que esto es una especie invasora de hongo. Estas son las amanitas más frecuentes que yo suelo encontrar en mis recorridos en los Andes nororientales. Acá tenemos amanita rubescens, amanita muscaria, por lo que les digo, por lo que colocan los pinos, la amanita virosa, que es totalmente blanca, la amanita colombiana, que no es tan, digamos, de pronto tan vistosa como otras, esta que para mí es la más bonita, sobre todo, que es la fuligenodisca, que suele ser como tornasolada por encima, y la manita flavoconia, y aquí me faltó la renocularis, también me encontraron. Estas son, digamos, las especies más comunes que uno suele encontrar en los recorridos, pero no son todas comestibles. Esta de acá, algunas personas las comen después de hervirla, yo prefiero evitarlo. Estas las utilizan para hacer alucinaciones, para como psicodélico, y estas no tenemos registros de comestibilidad, así que las pongo como no sabemos si nos van a matar, y esta con toda seguridad nos mata. Está reportada en varias partes del mundo como tóxica. Ahora les quiero hablar de algo que, pues esto es lo que realmente todo el mundo maneja, que es el champiñón. El champiñón en Colombia llegó hace más o menos unos 33 años. Crecen, es cierto, cuando por ejemplo alguien le da miedo los hongos, yo le digo, ¿a usted le gusta el champiñón? Y me dice, sí. Ah, bueno, el champiñón es estiércol de vaca remanufacturado, pero es eso, básicamente es eso, ¿sí? Y el champiñón es el hongo que más se cultiva en el mundo, ¿cierto? Tiene muchas cosas a su favor, gracias. Uy, muchas gracias. Tiene muchas cosas a su favor, produce vitamina D, ¿cierto? Es el hongo cultivado, tiene potasio, calcio, zinc, es una muy buena fuente de zinc, de vitamina D, se lo recomiendo, bajo aporte calórico.
pero también tenemos champiñones silvestres, como por ejemplo este Agaricus arvensis que encontré en el Casanare, que era más o menos, miren, estos de 10 centímetros, miren el tamaño, o el Agaricus trinitensis, que creemos que es la identificación taxonómica del trueno. Entonces, hay especies malas, ¿sí? Las sabanitas, algunas especies que son tóxicas, tenemos que saber cómo utilizarlas, o tenemos especies en el campo que pueden ser muy buenas. Nosotros tenemos registradas unas 56 especies comestibles en todas las alturas, como por ejemplo esta, que es la auricularia delicata, que le llaman nupas en el occidente de Boyacá, los truenos, las tocinas, a este hongo le llaman las tocinas. No es tan fácil de encontrar, aunque en estos días me mandaron una foto de una tocina en Casanare que medía 1 metro de ancho. Es el hongo más grande que podemos encontrar en el neotrópico. La lepista nuda, que fue introducida con los pastizales, tiene un olor a almendra y anisado, siempre la van a distinguir por esto, pero se pueden confundir con cortinarius, así que tienen que tener mucho cuidado. El Latiporus sulfureus, que también fue un regalo de las especies introducidas, aquí suele encontrarse con el eucalipto, pero en los robledales podemos encontrar la Epiporus gilbertoni, la Lentinula borgiana. Nosotros teníamos shiitake, los campesinos consumen shiitake, los indígenas en el Amazonas consumen shiitake, lo que pasa es que son especies diferentes a shiitake eodes, que es la especie comercial. Los campesinos la llaman las roblas, lo consumen cuando hay, es deliciosa con arroz, y también la consumen, ya les voy a hablar un poquito más adelante, algunas comunidades indígenas. Por excelencia, el Favolus brasileros, o todo este complejo de especies que está en zonas bajas, se va a consumir por los indígenas, sobre todo de la zona amazónica, tiene muchos nombres, y digamos en general, el nombre en general que se le conoce es pechuga de pollo, ¿sí? Y es muy consumido, pues siempre hay que llegar antes de que lleguen los insectos, sobre todo en el Amazonas. Ahora hablemos de otros demonios. Hay unos hongos que nos ayudan a luchar contra nuestros propios demonios. Yo no me voy a extender mucho en esto porque no es, yo trabajo en biodiversidad y además tengo aquí un mexicano que creo que tiene más experiencia que yo en esto. Pero pues obviamente los hongos alucinógenos, el teoteonacal, que es una especie que utilizaban o que utilizan los indígenas mazatecas, ¿no? ¿César? Sí. Los mazatecas, que fueron descubiertos más o menos en 1953 por Watson, y que de ahí trajo todo ese boom de la psicodelia. Pero acá me quiero detener, esta es la famosa María Sabina, que fue la que dio a conocer al mundo occidental los hongos alucinógenos. Sabemos que este autor, que es muy famoso, Novin Harris, fue el que empezó nuevamente a retomar los estudios de alucinógenos, sobre todo aplicados a problemas de depresión, de ansiedad. Se empezaron a hacer estudios mucho más serios, pero obviamente tenemos que ser conscientes que casi todo esto se hizo con psilocibina sintética, que fue, la psilocibina se sintetizó por allá en 1960 por los suizos. Entonces, casi todos estos ejercicios se han hecho con sintética para poder controlar todas las variables. Estos son como, digamos, a grosso modo las conclusiones de Harris, que son básicamente que ayuda a hacer una reconexión de la parte frontal del cerebro. Entonces, de alguna manera aminora la estimulación de la amígdala, que es este órgano en el cerebro que nos ayuda a defendernos, que nos dice, viene el león, corran, ¿cierto? Entonces nos quita ese miedo. En este momento nuestras sociedades son sociedades de miedo. Tenemos miedo de hablar, miedo de comer, miedo de la guerra, miedo del cambio climático. Entonces tenemos una pandemia de ansiedad y de depresión. Este hongo mucha gente lo utiliza para, digamos, bajar esos niveles de ansiedad que tenemos. En los casos crónicos de depresión, pues ya hay que hacer un tratamiento mucho más largo. Por eso no soy especialista en esto para hablar de estos temas, pero digamos que en los casos de ansiedad moderada se ha visto muchos resultados. Y lo que sí quisiera aquí mostrarles un poco es, este estudio salió en el 2016, estamos en el 2024, son todos, hay más o menos unas 2000 publicaciones, casi que hay 300 publicaciones por año sobre el psilocibe.
Entonces la gente está muy interesada en este tema, todo el mundo está buscando una solución, pero el mensaje que quiero dejar acá es que yo creo que esto no es la píldora de la felicidad. Esto hay que estudiarlo más, necesitamos estudiar mucho más, no podemos ser tan superficiales todavía con esto y no pensar que yo siempre lo resumo en esto, que es la píldora de la felicidad. Pero quiero hablarles acá del uso de los psicodélicos en los prehispánicos. Nosotros consumíamos psicodélicos, nuestros antepasados consumieron psicodélicos. Si ustedes se van a hacer una visita al Museo del Oro en Bogotá y entran a esto se llama la bóveda grande, ustedes van a encontrar miles de estas figuritas, pero sobre todo donde está la sección de los chamanes, van a encontrar esta figura Zenú, y claramente acá se ven los píleos y se ven las alas y estas espirales que los antropólogos han llamado como la introducción a las psicodelias. Entonces acá hay espirales, acá hay espirales, acá hay estos pequeños espirales. Acá es muy interesante porque aquí hay una rana. También hay una rana que es psicodélica, alucinógena. Entonces acá se cree que podía haber combinación de ambos alucinógenos. Acá ustedes pueden ver las flautas con las cuales los chamanes introducían el yopo. Entonces claramente esto es un artificio de un chamán que utilizaba en sus momentos de trance con el más allá. Les recomiendo visiten, la próxima vez que vayan al Museo del Oro, yo visito como 5 veces el Museo del Oro al año y cada vez encuentro más cosas acá de estas figuritas y me hablan mucho de los que estaban acá antes de que llegaran los españoles y entender un poco de que esto de los psicodélicos y la alucinación no es algo nuevo, ya lo teníamos. Hablando ya de especies, lo que yo he investigado en la literatura y los herbarios, sabemos que tenemos unas 33 especies de psilocibe, una estrofaria, también encontramos Gymnophilus punianum, que también es psicodélico, ¿sí? Yo les voy a pedir un poquito de silencio, porque es que molesta. Entonces, estas especies, digamos, que se han reportado para el país, tenemos unas 9 especies registradas por primera vez para el país, muchas de ellas las encuentran y están registradas aquí en la Universidad de Antioquia, en el herbario de la Universidad de Antioquia, y esta foto es mía, es un nuevo registro de Psilocybe zapatecolum que encontré el 9 de diciembre del año pasado en Boyacá. Acá hay todo por explorar en psilocibes. Los psilocibes más raros no se encuentran en las zonas más bajas, sino más que todo en los páramos, donde debemos poner mucha más atención. Entonces, digamos que nosotros obviamente al lado de México pues no tenemos nada, pero tenemos lo nuestro, ¿listo? Pero tenemos, y hay que estudiar más la diversidad de psilocibe. Pero esta fotico me la tomé ahorita creo que fue en marzo que la tomé, porque la gente suele confundir al Paneolus antillanum con el Psilocybe cubensis. Esta especie suele ser más bien tóxica para el estómago y no se debe consumir, está blanca. Esta que yo la conozco, yo este Psilocybe le llamo el hongo almojábana porque parece como una mogoña, un pan de queso, como dicen ustedes, acá tiene el color de un pan de queso. Ustedes la pueden encontrar en zonas de pastizales y se pueden, digamos, las personas que no saben confundir, ¿sí? Y esta sí produce unas diarreas muy fuertes. Entonces, me gusta que la gente vea la diferencia entre estas dos especies porque se puede prestar para confusiones. Ahora hablemos de los hongos que son el mismo demonio, como este. El nombre común de este hongo es garras del diablo. Ese es el nombre que le dan en muchas partes. Y la razón por la que le llaman garras del diablo es porque hace así y de verdad parecen como unas garras, ¿cierto? Y ustedes saben que asociamos el rojo con el demonio y además huele a muerto. Esta especie llegó a Colombia a través del eucalipto. Esto es una especie de distribución australiasiática, ¿no? Afroasiática. Y este tipo de hongos, estos hongos que llamamos hediondos, ¿cierto? Se desarrollan a partir de un huevo. Esto fue algo que hicimos con un estudiante. Esto representa a las 3 de la tarde, esta especie es muy famosa, Phallus indusiatus. Entonces a las 3 de la tarde ustedes pueden empezar a ver el huevo, esto ya es a las 4, y más o menos esto va a ocurrir para las 7 de la noche, y si ha llovido ustedes al otro día no lo van a ver. En estas especies, esta parte café es la que va a tener las esporas, y es la que va a atraer a las moscas. Estos hongos evolucionaron para que
esa baba que producen, que también produce la anterior, aquí la pueden ver en esta, que es esta baba, sea dispersada por las moscas. ¿Qué quiere ver con esto? Que la distribución de estos hongos está mediada por moscas y por el manejo que nosotros le estemos dando a las moscas. Entonces, esta especie es australiana, llegó con el eucalipto y se está esparciendo rápidamente por todos los prados de Colombia por las vacas, porque las vacas y las moscas viven todas juntas. Hay veces que me han llamado, una señora una vez me llamó, encontró 65 de estos en sus pastizales. Y donde está esto, las vacas no comen pasto, ¿sí? Entonces digamos que eso es un problema también. Entonces, una cosa que yo veo con estos hongos, a mí me encanta después de los córdices, es el hongo que más me gusta, es que yo no puedo aplicar patrones de distribución como hago con otros hongos asociados a plantas o como los que hago asociados a insectos, porque aquí tenemos un medio de dispersión que es muy azaroso y muy intervenido por intervención del hombre. Acá tenemos algunas de las especies más interesantes, esta Heliomyces tinctus, aquí está la gleba, mira aquí están las esporas en el caso de la ternera Tucilus está por acá, que se llama la ternera dingy, que es súper chiquitico, la tiene acá. Esta es una Blumenavia que uno la logra encontrar más que todo en los bosques de roble, ¿cierto? Y todas huelen feo, o sea, huelen muy mal, uno puede distinguir estos hongos de lejos, es por el olor, ¿no? Y tienen formas extrañas, o sea, más raras no pueden tener, ¿no? Le dicen pene de perro, a le dicen el araña. Yo creo que de aquí se inspiraron para hacer Stranger Things, porque es que me parecen mucho de Stranger Things. Este es el Clapus crispy, esta especie también es europea, pero les quiero hablar de estas dos, estas tres. Estas son especies del Casanare. Y estas tres especies, el primer registro lo encontramos allá en el Casanare, pero ahondando el lugar donde yo la encontré, que había cascarilla de arroz, encontré que la persona trae la cascarilla de arroz de los cultivos de arroz y que intercambian ganado con Brasil. Los registros de este hongo están en Brasil, en Sudamérica. Lo mismo que de esta especie, yo la encontré a esta hora. Ahorita, el sábado, la encontré por primera vez para Colombia y el único registro que hay es en el sur del Brasil y la encontré en un prado, en mi casa, en campo de Boyacá, y digo yo, eso fue por el ganado, es por intercambio de ganado, vamos cambiando y vamos trayendo las cosas. Este Phallus lutescens solo se ha registrado para China, lo encontramos también en el Casanare, probablemente también se esté distribuyendo por todo el intercambio que hacemos de mercancía. Y bueno, ya les comenté el mutinos y que es también de distribución austroasiática. Pero ahorita vamos a hablar de esto un poquito. Me tomo un vasito de agua. Yo no les voy a hablar mucho porque César va a darles una explicación mucho más chévere de esto, pero yo sí les quiero hablar un poquito de la concepción de este demonio que tienen las comunidades indígenas. Entonces, ustedes saben, para muchos de ustedes, que hay un concepto que se llama los zombies, los hongos zombies. Eso salió en el 2009 en el webpage de National Geographic. Pero resulta que cuando yo conocí al autor de este concepto, de este nombre, le dije, oiga, eso no es nuevo, venga, le cuento un cuento. Resulta que yo por allá en 1997 tuve la oportunidad de andar con este señor que era Jesús María Hidrogo. Él fue el auxiliar en campo de Richard Schultes. Para los que no saben, Richard Schultes fue el etnobotánico que nos introdujo al mundo del yagé y el de las plantas de los dioses. Y él tenía una cajita de vidrio con una hormiga a la que le salían pelitos. Y entonces él me dije, vea, usted que está buscando tesis de grado, ¿por qué no se pone a estudiar eso? ¿Usted le gustan los hongos? Venga, vaya y estudie que los indígenas creen que eso es una raíz y de a raíz sale un bejuco. Vaya y les mire a ver cómo es eso y averigüe. Y ahí fue que empezó mi vida con Cordyceps. ¿Qué significa este fenómeno? ¿Por qué a estas hormigas les salen estas raíces? De eso les va a hablar César más detalladamente, pero lo que desde el punto de vista de los indígenas Inga, donde yo trabajé en el Putumayo,
La interpretación que ellos le daban a este fenómeno era que la hormiga conga, que es la hormiga bullet ant, que es la hormiga gruesa, que pica, que duele. Entonces decían, como esa conga es mala, como nos pica, como ella es fuerte, entonces ella tiene que morir en un bejuco fuerte. Y muere en el yaré, que es el bejuco que nosotros usamos para las casas. Entonces ellos hacen una transposición de propiedades de un organismo a otro para explicar cómo están conectados. Y efectivamente, cuando ella hablaba, cuando fuimos a ver eso en el bosque de ellos, allá en el Putumayo, veíamos que la quincha guarumo, que es como llaman a ellos la zombie, siempre iban a hacer nido allí y luego bajaban a morir, como ella explicaba. O decía, y eso fue muy lindo porque esto fue en el 97, y ella me decía que las golosas, que son las camponotus, ¿cierto? Siempre estaban en un tipo de árbol que son los guarumo, y que ellas bajaban a forrajear, pero que las congas no, que las congas eran, ella lo decía algo así como, las congas son como brutas, por decirlo así, son más, ella no usaba la palabra evolucionada, ella explicaba más como que las congas eran como más por debajo de esas, que estas eran más inteligentes y que las hormigas que cortan hojas eran las más inteligentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella está haciendo una clasificación que actualmente usamos los entomólogos para clasificar hormigas. Entonces, por ejemplo, esto es doña Ángela Huesaquillo, que ya no está con nosotros, y mirábamos cómo, por dónde bajaban, por dónde subían, ¿cierto? Y entonces para hacer eso, pues yo hice todo un trabajo de recolectar hormigas, más de 2000 hormigas en esa zona. En esa época identificamos así todos estos hongos, de los cuales no les voy a hablar mucho de la taxonomía, traté de identificar también hormigas, etc. Pero lo interesante es que ellos tenían razón. Habían unas hormigas que morían en las puntas de las hojas, otras hormigas que morían en bejuquitos, otras que se escondían en el musgo, como las cefalotes, y las congas que no lograban trepar por su peso. Y es que las congas no tienen almohadillas como tienen las otras hormigas, ellas son muy pesadas, ¿no? Grandes, son pesadas, entonces ellas suelen morir casi siempre acá, escondidas debajo de los troncos, y uno no va a encontrar congas por encima de 20 centímetros del suelo. Pero también en el Amazonas, cuando hice mi doctorado, trabajé en los corregimientos de La Chorrera y Araraquara con indígenas Huitoto, y ahí encontré otra interpretación acerca de esta relación. Acá estoy con los Huitoto de Araraquara, que ya no nos acompañan en este plano, y acá con los Huitoto de la comunidad de San Francisco, que fueron mis auxiliares de campo, y Fidelina, que fue la que me acompañó todo el tiempo y que finalmente obtuvo su grado en biología estudiando este hongo, el Icoron, que para ellos es una historia muy bonita. Esta también es un shiitake. Y ella dice que la ícora es una mujer que viene del cielo y se esparce en la tierra. El ícora es tan largo como sea la vida del hongo, así de largo es el dolor de parto. Ellos lo que dicen es que ellos relacionan el nacimiento de un hongo en un árbol como el nacimiento, como un dolor de parto, como va saliendo, ¿no? Y para ellos los hongos son la última etapa de vida de los árboles, es como el alma de los árboles. Para nosotros que vivimos en un mundo reduccionista, donde todos lo separamos, es muy difícil entender eso. Porque cuando ustedes tengan la oportunidad de escuchar a una persona indígena, escúchenla con otros oídos y van a entender que para ellos todo está conectado como los hongos conectan todo. Entonces para ella, por ejemplo, cuando ella hizo su trabajo, para poder entender cuál era la interpretación de los ícuaros en su comunidad, ella no se puso a recoger hongos, ella no se puso a medir, no. Ella hizo bailes, ella hizo sopas, ella puso a su comunidad a que hiciera esculturas, a que tejieran, para que le enseñaran sobre el papel de estos hongos en su comunidad. Y entonces yo estoy más enfocada en el tema de las hormigas córdiceps y los zombies. Y digamos, el jefe Huitoto decía esto que me gusta mucho: la hormiga conga fue castigada por burlarse de la hija de Rojima y por todo el dolor que le causa a las personas con su picadura. Así que cada año, durante la época del friaje, mueren muchas congas. El cuerpo de estas se pone blanco por un hongo y poco a poco se forma el bejuco del yaré. Eso es muy interesante porque aquí ellos no tienen el concepto de hongo ni de que hay un micelio, pero ellos sí tienen claro que el bejuco del yaré es con el que se amarran las casas. Y este tema del friaje que viene más de Brasil, que en este momento está ocurriendo, en este momento en el Amazonas hay friaje ya, se bajan 10 grados, o sea, hay que vestirse como esta mañana en Medellín.
pero eso ataca muchísimo a los insectos y los hace muy susceptibles a las infecciones. Entonces eso es algo que sucede y ellos tienen historias de le salen raíces a las hormigas, le salen raíces a los grillos, que en la chagra hay arañas con raíces, etc. Entonces ellos hacen esa relación de un reino a otro. Ellos se van todo el verano solamente a cosechar este hongo, que ataca una larva de una polilla gigante, una polilla fantasma, y después esto se va a vender. Tiene propiedades que estimulan el sistema inmunológico, disminuye el colesterol, combate la anemia, se utiliza contra la impotencia, es antitumoral, ayuda contra el síndrome de fatiga crónica, se utiliza muchísimo para desinflamar las células renales. No es cuento, es verdad. Y es la especie amenazada de Cordyceps por el exceso de uso de este hongo. Entonces, China ha invertido muchísimo dinero encontrando especies alternativas o lograr cultivar esta y que tenga las mismas propiedades que tiene esta. Hasta ahora no se ha logrado copiar. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque resulta que estos hongos producen, aquí está la parte del hongo, producen una cosa que se llama el cordycepin, ya les voy a explicar qué es el cordycepin, pero ¿por qué es interesante en el tema del cáncer? Cuando nosotros tenemos una célula cancerígena, es una célula que se le olvida morir. Este hongo, por la cadena de electrones, logra activar nuevamente la apoptosis y hace que se mueran esas células cancerígenas. No es automático, eso requiere tiempo. Yo siempre les digo, no es solamente esto, hay que hacer todos los demás tratamientos, pero digamos que es muy útil para el tema de cáncer. Entonces, acá está como toda la cadena. ¿Se acuerdan el ATP en el colegio? La cadena de electrones, la adenosina. Bueno, él va a ayudar en esa cadena y nos va a poner a reemplaza todo el ATP que se nos oxida y lo reemplaza por cordycepina. Entonces, aquí les hago, no los quiero aburrir con una clase de bioquímica, pero esta es la adenosina la que utilizamos para la energía que estamos en este momento produciendo, y llega Cordyceps y la reemplaza. Es un análogo. Entonces, yo, por ejemplo, yo tomo Cordyceps cuando yo sé que tengo que caminar, cuando estoy cansada, cuando me está dando sueño. No es tan malo como el café, que realmente le aporta a uno mucha energía. Este es el pathway para producir, que Cordyceps produzca energía en una célula. Entonces hace que todo esto empiece este pathway a funcionar pues nuevamente en una célula cancerígena. Y esta es la especie que hemos logrado cultivar de manera exitosa, que es la que se vende en el mundo. Se producen en diferentes tipos, pero no es la misma que hay en China, eso quiero aclarárseles. Esta no tiene muchas de las propiedades que tiene Ophiocordyceps sinensis. Sin embargo, este color naranja es clave para que produzca su actividad antioxidante. Allá uno la puede consumir en sopas, pero es, digamos, la calidad más baja. Ya para medicinal se trabaja la luz, se trabajan los medios y producen muchas propiedades que se utilizan en medicina. Acá, por ejemplo, cuando se cultivan directamente, el hospedero es una larva de Lepidoptera, aquí se ven como camitas, y entonces uno cosecha eso. Mi charla se llama Delimitando las especies de hongos zombies en moscas, avispas y hormigas en Jalisco, México, que es a lo que yo me he dedicado en los últimos años. Estas ilustraciones fueron hechas por un japonés, Shimizu Tukosato, un verdadero artista de Cordyceps. La doctora Tatiana me pasó este documento y es una belleza, la verdad. Entonces, si tienen oportunidad de ver estas imágenes, en internet están algunas. Y pues, ¿qué son los hongos zombies? Pues, de manera sencilla, son hongos que zombifican a los insectos. Es decir, que los manipulan de alguna manera. Estos hongos producen metabolitos que manipulan el comportamiento de sus hospederos, en este caso las hormigas. Tenemos a una hormiga ya infectada aquí que suelta las esporas y las hormigas abajo se infectan y empiezan a cambiar su comportamiento. Entonces estas hormigas buscan un lugar donde morir, como vimos ahorita en el video, que favorece al crecimiento del hongo. Este lugar donde estas hormigas mueren tienen condiciones de temperatura, humedad y luz ideóneas para que se desarrolle el cuerpo fructífero de estos hongos, que es por el medio en el cual ellos se dispersan y logran sobrevivir.
Entonces, como les comentaba, la historia comienza cuando una hormiga es infectada, busca dónde morir, el micelio empieza a salir del cuerpo de la hormiga y se empieza a formar el cuerpo fructífero. Este palito que sale de aquí es el hongo que va a dispersar las esporas. Entonces, al madurar, produce esta bolita que es el lugar donde se producen las ascosporas, que finalmente van a infectar a las hormigas. Y aquí vemos una foto ya madura, ya vimos algunas fotos de esas en la presentación anterior. Vemos que el hongo, además de utilizar a la hormiga como medio de dispersión, también se alimenta de su cuerpo. Entonces utiliza toda la estructura de la hormiga para formar estas estructuras donde almacena sus nutrientes. Entonces el hongo de esta manera se alimenta y utiliza también la cutícula de la hormiga como protección contra organismos que se quieran comer el hongo o otros hongos oportunistas. Entonces aquí hay un video de las hormigas zombies de Jalisco. Esa es una hormiga ya infectada por los hongos, está buscando un lugar donde morir, pero por la luz que yo traía en ese momento, pues se espantó. Son muy sensibles a la luz estas hormigas. Y aquí ya vemos a los hongos ya maduros. Y pues estos hongos han influenciado la cultura pop, ¿no? Se han realizado desde esculturas. Esta es una escultura de vidrio. Se han realizado una infinidad de camisetas. La doctora trae algunas para vender. Anuncio. Se han realizado muchas expresiones. Yo cada vez que me meto a YouTube a buscar expresiones musicales sobre Cordyceps, hay varios grupos que ya están inspirados en esto. Y todo porque pues existe la idea, ¿no?, de que los hongos pueden llegar a parasitar a otros animales, incluso convertirlos como una especie de zombie, ¿no? Entonces, esta idea ha prevalecido desde... no es nueva. Esta es una película japonesa inspirada en los hongos zombies, se llama Matango, es muy viejita. Si tienen la oportunidad de buscarla, se la recomiendo. Entonces, en esta película... algunos viajeros llegan a una isla donde están estos hongos zombies y se infectan. Y también pues han inspirado videojuegos, ¿no? No sé si, yo pienso que sí conocen al juego de The Last of Us. Entonces, una de las parte de la historia comenta que comienza con un hongo zombie que lo aíslan y lo modifican y empieza a infectar a las personas. Entonces, tienen que luchar contra personas zombies infectadas por hongos. Hay una foto de... Y esto generó pues la serie que actualmente existe, ¿no?, en Netflix. Bueno, en HBO la pueden observar. Entonces, ahora les voy a comentar un poco de lo que yo estoy haciendo en Jalisco. Entonces, el muestreo pues se realiza en la selva. En el bosque mesófilo de montaña es el que tenemos allá en México, un lugar muy húmedo donde hay ríos todo el año. Ahí estoy yo recolectando algunos ejemplares. Y aquí les muestro un mapa de dónde se localiza este sitio. Está en México, en Jalisco. Y yo en esta vez... que trabajé con las hormigas, encontré 37 cementerios de hormigas, porque cabe mencionar que estos hongos agrupan a las hormigas que van a morir en ciertos lugares para formar un área de infección. Entonces, en este trabajo yo busqué 37 cementerios, de los cuales ya con análisis filogenéticos con DNA pude resolver que en realidad se trataban de 6 especies que parasitan a 7 hormigas diferentes. Y el material que se recolecta pues sirve para la investigación. Todo se selecciona y se va guardando en cajitas, en sobres. Muchas gracias. Y pues ahí quedan almacenados varios años hasta que se les va
abordando con el microscopio, con diferentes análisis. También se tiene que trabajar la parte del insecto, porque los insectos nos ayudan a delimitar a las especies de hongo zombie. Entonces es muy importante saber qué identidad tiene el hospedero. Y en el caso de los insectos, pues no están muy bien trabajados a nivel molecular. Su taxonomía está enfocada en las cuestiones morfológicas y a veces no resuelve esto, ¿verdad? No sabemos si se trata de diferentes especies o la misma, entonces nos apoyamos con el ADN para tener mayores evidencias. Entonces, esta avispa es parasitada por un hongo llamado Ophiocordyceps humberti, que más adelante se los muestro. Aquí muestro otras moscas que son parasitadas por estos hongos. En este caso, yo les arranco una pata a los hospederos para poder secuenciar esta parte. Sacar ADN de esta parte y luego secuenciarla. Entonces, después se hacen estudios morfológicos con ayuda de microscopios, se hacen descripciones de todas las partes del hongo, ¿no? Tanto si son asexuales o sexuales. En este caso vemos este hongo que parece como un monito vudú, en realidad es una mosca. Estos son los ojos de la mosca. Este es el tórax, por acá está el abdomen, no se ve porque está tapado por los hongos. Y vemos que a nivel de las alas salen algunos cuerpos fructíferos. En este caso vemos 3 cuerpos fructíferos que producen ascosporas y un cuerpo fructífero que produce conidios, que es otro tipo de espora. Entonces, tienen varias esporas en un mismo cuerpo fructífero para infectar de diferentes maneras a sus hospederos, los insectos. En este caso, vemos aquí una parte fértil, que dentro de esta parte fértil tiene peritecios, que son como unos globitos que en su interior tienen las ascas, y las ascas son como sacos. Aquí vemos la parte apical de un asca y aquí la vemos completa. Entonces, estos sacos en su interior tienen 8 ascosporas, que son este hilito que se ve aquí, es una ascospora de este hongo. Entonces, una característica de esta ascospora es que se parte en varios fragmentos y cada fragmento puede infectar. De otra manera, tiene un cuerpo fructífero sexual que produce otro tipo de esporas. Y estas esporas suelen infectar por contacto a los insectos que llegan a tocar a los cadáveres infectados. Entonces, todo esto se muele y se lleva a un proceso de extracción de DNA. Se hacen matrices con las secuencias de DNA. Después se hacen análisis filogenéticos y después análisis de delimitación de especies para poder determinar si tenemos 1, 2 o varias especies. Entonces, yo lo que he encontrado en Jalisco en cuestión de Ophiocordyceps dipterígena, pues es que hay varios hospederos, ¿no? Y hay diferentes morfologías en los hongos. Entonces, muy probablemente se trata de diferentes especies. Entonces, tener en cuenta la identidad del hospedero más la morfología del hongo nos ayuda a resolver si se trata de diferentes especies. Un caso interesante es que estos hongos también son atacados por parientes. Hay otros hongos que se comen a estos otros hongos y en este caso hablamos de micoparásitos o hiperparásitos. ¿Qué es un hiperparásito? Un parásito que logra parasitar a otro parásito. Entonces, de igual manera se trabaja la parte molecular y morfológica. Y en este caso es Ophiocordyceps humberti, un hongo especializado en avispas. En México encuentro solamente 4 especies de avispas atacadas por estos hongos. Y en este caso vemos un ejemplar muy viejo que colectó una profesora de México, encontrado en Chamela.
y que ha servido para realizar algunas publicaciones. Entonces se describe la morfología del cuerpo fructífero, técnicamente llamado estroma, y las partes asexuales. Entonces aquí les muestro unas fotos de lo que yo he encontrado en Jalisco, Ophiocordyceps humberti, en Parachartegus, que se llama esta avispa. Entonces, esta avispa va y muerde ya sea el tronquito o las hojas, y ahí queda. Y tenemos otras avispas un poco más pequeñas de diferentes especies que también son atacadas por este mismo hongo. Aquí, hasta no hacer los análisis filogenéticos, voy a saber si se trata de una sola especie o si hay varias especies parasitando diferentes hospederos. Otro hongo que parasita avispas es Ophiocordyceps sphecocéphala. Igual tenemos algunos ejemplares ya viejos con los que estamos trabajando y depositados en los herbarios. Ejemplares desde 1977, 1993, 99, y lo que yo he encontrado. Entonces, son dos diferentes especies de avispas que son parasitadas por estos hongos, Ophiocordyceps sphecocéphala. Y aquí en Colombia, la doctora ha encontrado lo que llamamos epizotias, que es cuando hay como una epidemia de estos hongos. Entonces atacan a muchísimos individuos de abejas y empiezan a producir este tipo de cuerpos. Y lo encontré también en Jalisco, en un volcán, que es algo nuevo, todavía no sabemos qué es, que también parasita a una avispa de la familia Cabronidae. Entonces, esto es algo nuevo que pues, no se tenía nada de información sobre este tipo de asociaciones. La plática no trata sobre mariposas, pero también estoy trabajando este grupo. Son los Acanthomices tuberculatus especializados en mariposas. Entonces vemos aquí la versión sin infectar y aquí la versión ya infectada. Vemos cómo salen los cuerpos fructíferos y los que les comentaba que se llaman peritecios, donde se producen las ascosporas. Entonces, los insectos, en este caso las mariposas, son infectadas y mueren en la vegetación. Es increíble ver la rapidez con la que sucede, o la rapidez con la que el micelio del hongo sale del hospedero y se adhiere al sustrato. Porque en estas zonas pues llueve muchísimo, ¿no? Estos hongos se desarrollan en la temporada de lluvias y en cuestión de horas el insecto queda fijado con el micelio. Entonces el micelio sirve de agarre para que el hongo no se caiga. Y estas también sospechamos que se trata de varias especies, parasitando a diferentes especies de polillas y de mariposas. Aquí vemos otro caso en una polilla de la familia Saturnidae y que es parasitada por otra especie de Acanthomices. Y pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho y espero que tengan algunas preguntas. 1, 2, 3, 4. Porque